Fe, Cuernavaca, Metepec, Puebla, Toluca, Hermosillo, Morelia, Oaxaca, Jalapa, San Cristóbal, Monterrey, Guadalajara. Tijuana. Ambulante, gira de documentales 2011. Proyecciones, talleres, conferencias, mesas redondas e invitados especiales. Consulta la programación en www.ambulante.com.mx. Del 11 de febrero al 5 de mayo. Ambulante Sexenio. De lo bueno. Muy bien, amigos de Cine Garage, va la primer videoreseña sobre las nominadas al Oscar, no por otra cosa, sino porque, bueno, es padre hacer el ejercicio entre una y la otra. Quizá acaba escribiendo algo, no lo sé, porque a mí El Peleador, The Fighter, la película multinominada por la que mucha gente está apostando, dirigida por David O. Russell, a mí El Peleador no sé si me convenció tanto. Puede ser por una razón muy clara, que soy realmente fanático de otras películas dedicadas al deporte del boxeo. De hecho, el boxeo, se sabe y está documentado, es el deporte más retratado en el cine, es el deporte que más veces ha generado una película, y David O. Russell se acerca a él de una manera más melodramática que épica, que yo creo que es donde está mi problema personal con la película. A mí me gustan más las épicas, ya sea que estas terminen en tragedia o no, como es el caso de Toro Salvaje del señor Martin Scorsese, que a mí se me hace la mejor película de boxeo jamás filmada en la historia. Si no la han visto, tienen que verla, no solo por lo real de los combates en el ring, sino por todo el drama y todo, el melodrama que también hay, claro, que rodea a la vida del boxeador y que Martin Scorsese consiguió empatar de manera tan intensa con las desgracias deportivas de esta misma persona. Son dos tragedias que van corriendo a la par y que por lo mismo acaban construyendo una especie de contraépica, una épica que sabemos que va a tirarse por el barranco y todo se va a venir abajo. Es una película realmente impresionante, yo la admiro mucho. En el otro lado tendríamos incluso al Rocky original, que a pesar del final tan conmovedor y a veces también tachado de optimista que tiene, también está muy encajada en el terreno de la épica boxística, también empatando estas dobles tragedias que podemos encontrar entre un deporte que suele salir que suele tener sus grandes glorias extraídas de los barrios bajos de las grandes ciudades de este planeta, y por otro lado que también resultan películas bastante confortantes, porque, pues bueno, sabemos que si uno echa toda la carne al asador, tarde o temprano la vida acabará recompensándonos, bla, 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 bla. Estas dos películas que les menciono, Toro Salvaje por un lado y Rocky por el otro, tienen este poder, le llamaré viril para no sonar machista, del empuje dentro de la pelea, ¿no? Del conteo de los rounds, de ver cómo se abren las heridas, de ver todo lo que no se ve en el melodrama, toda esta lucha interna que el personaje tiene que generar para poder avanzar en contra de sus obstáculos, se refleja en las secuencias de pelea, donde vemos efectivamente el esfuerzo que en el melodrama no podemos retratar por razones obvias, ¿no? Entonces se acaban convirtiendo estos rings en una especie de metáfora de lo que está ocurriendo en la cabeza de sus personajes para saber qué es lo que va a pasar después, para comprender un poco el empuje del corazón de estos personajes, cómo se les acelera el pulso, cómo realmente están peleando contra sus propios pesares, contra sus propios lastres para salir adelante. ¿Qué es lo que ocurre con El Peleador? Bueno, efectivamente tenemos una película muy bien actuada, o sea, nadie se puede quejar ni de Christian Bale, del gran trabajo que hace, no solo físicamente, sino internamente para sacar adelante el personaje de este primer hermano boxeador. La película cuenta la historia de dos hermanos, uno le lleva al otro 10 años en edad, y Christian Bale hace el personaje del hermano mayor, del primero que se convirtió en boxeador en esta familia extraña, típica familia norteamericana de bajo nivel educativo, social, económico, hundida en una ciudad también mediana, también venida a menos, una especie del reflejo de la gran crisis norteamericana, aunque la película está ambientada en los 90. Christian Bale hace un gran trabajo. Mark Wahlberg como el hermano menor también está muy bien. Él además es productor de la película.
digamos que un poco el proyecto salió adelante por él. Estos dos personajes se acaban convirtiendo en una especie de unidad bizarra, decadente, porque la familia en la que se desarrollan estos dos y en la que el personaje de Mark Wahlberg, que es el real protagonista de la película, está inserto, es una familia muy completamente unida en sus tragedias, que comparten el drama de vivir juntos y de no soportarse. Además, una situación que se ha repetido en muchas familias, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Y esta familia se acaba convirtiendo en el gran lastre que Mark Wahlberg, como el boxeador real y mejor que su hermano puede llegar a ser, tiene que arrastrar. Y efectivamente estas contradicciones y estas atracciones dentro de la familia las vamos viendo cómo se nivelan y se desnivelan con el juego entre estos dos personajes, el hermano mayor y el hermano menor. La familia es una especie de coro griego en el que de repente cantan las brujas y de repente cantan los profetas y de repente hay una especie de... Hay un juego dramático muy bien elaborado. Hay que reconocer que al señor Russell eso sí le salió muy bien, ¿no? Esta construcción del coro en que se convierte la familia como los evocadores de la gran tragedia del héroe que acaba siendo Mark Wahlberg. Además, todo estaba ambientado en una historia real. Y sin embargo, hacia el final, a mí la película se me desinfla muchísimo. Porque si estaba planteando la contradicción de los dos hermanos y si estaba planteando la tragedia del héroe de vivir hundido en una familia llena de brujas, llena de monstruos, que bien podríamos comparar con los mitológicos, llena de gente que lo está tirando hacia abajo todo el tiempo, muchas de las veces de manera inconsciente. El papel de la madre es espectacular. No tendría yo que reprocharle nada a nivel actoral. Y sin embargo, hacia el final, yo creo que el señor Russell se deja, el director David O. Russell, se deja llevar por digamos, el estigma de las películas de luchadores, del estigma de las películas de boxeadores, de la gente que pelea, y que curiosamente, entre las dos que acabo de mencionar, solo la encontramos en Rocky, que es decirle a la gente: él peleó, él hizo todo lo que tenía que hacer, y al final, por supuesto, la vida le empieza a corresponder. ¿Por qué estoy en desacuerdo con el final? Porque justo todo este drama y toda esta tragedia que el personaje venía arrastrando, hacia el final se suaviza, es una especie de espuma de la ola que se pierde así entre las arenas para acabar evocando al gran héroe que es Mark Wahlberg, y dejarnos además en un final tan anticlimático que convierte a esta película de boxeadores en una historia completamente atípica, no solo para un personaje que ha peleado toda la película, sino para el subgénero del cual estamos hablando, que es el deporte del boxeo. Yo creo que, insisto, no es problema ni de los actores, ni del cuerpo técnico. La película es espectacular. Yo creo que incluso la mano del productor ejecutivo, que es Darren Aronofsky, se dejó sentir no solo en la elección de la historia, sino en insisto, final realmente extraheroico, ¿no? Que es un poco lo que le ocurre también al luchador del propio Darren Aronofsky, donde las penas acaban pasando a segundo plano, donde toda la tragedia que nos acababan de mostrar se acaba diluyendo entre la arena y nos quedamos nada más con el héroe vencedor, con el que acaba combatiendo y derrotando a la historia, no solo del deporte que está practicando, sino a su propia historia. Eso está bien, hay gente a la que le gusta eso. A mí me desentonó mucho dentro de la película. Yo creo que al señor Russell se le cayó la mano, se le fue el gran cierre. Insisto, la película está basada en una historia real, pero aún así, Thor Salvaje también está basada en una historia real y no cae en estos pecados, ¿no? La gente que no conozca a David O. Russell, su película más famosa, yo creo, es Tres Reyes, también con Mark Wahlberg, pero hay otra película por ahí, hoy considerada de culto, que se llama I Heart Huckabee. I Heart Huckabee sí es una película rara, es una película bastante bizarra, pero las dos que les acabo de mencionar están mucho más metidas en el terreno del melodrama, que es donde se nos queda el peleador, The Fighter. ¿Es mala? No, para nada. Es una película muy disfrutable. Ver trabajar estos dos actores es realmente muy bueno. Yo insisto, a mí el final, este gran cierre heroico en donde los elementos con los que se venía jugando en la película se pierden, me dejó bastante insatisfecho.
allá la verán, véanla, eso sí se la recomiendo, véanla, ténganle fe, es una película bastante interesante. Yo doy mi opinión personal como siempre y